Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5. Espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a ver el tema del análisis de datos. Una revisión general a lo que la investigación de mercados debe hacer desde el punto de vista del flujo de información que le llega y cómo debe analizarla y cómo debe tratarla para su desarrollo y para la toma de decisiones. Lo primero que vamos a ver es la preparación de los datos y en la preparación de los datos, también conocida como preprocesamiento, que se considera el acto de limpiar y consolidar los datos sin procesar antes de utilizarlos para realizar un análisis de negocios. Y esto no es otra cosa más que quitarle el ruido perdón, al total de información que nosotros tenemos, que puede ser la información que es importante, la información que es relevante, la información que no nos aporta la investigación de mercados y irla separando. Dentro de la preparación de los datos tenemos que establecer por qué es importante y el elemento le permite a la investigación de mercado desarrollar una buena toma de decisiones respecto de los datos que la respaldan. Una preparación de datos cuidadosa y exhaustiva garantiza que el análisis se sienta seguro, tenga una mayor comprensión y haga mejores preguntas sobre sus datos, lo que hace que su análisis sea más preciso y significativo. Para impulsar el nivel más profundo del análisis y de datos que nosotros tenemos, los equipos y las organizaciones exitosas deben implementar una estrategia de preparación de datos que priorice los siguientes puntos. Perdón, dentro de estos puntos tenemos la accesibilidad, donde cualquier persona, independientemente de sus habilidades, de sus capacidades, debe acceder a los datos de manera segura desde una fuente confiable. Y bueno, aquí tratamos a los gerentes, directores e incluso los dueños de la empresa. La transparencia. Cualquier persona debe ser capaz de ver, auditar y perfeccionar cualquier paso del proceso de preparación de datos integrales que se llevan a cabo. Y aquí también hablamos de las empresas que venden los datos de investigación de mercado o de conductas y características del consumo. La capacidad de repetición, que es la preparación de datos, eh, cómo se repite o cómo se alenta a partir de la información que nos dan los consumidores. Y estos elementos nos permiten que las estrategias de preparación de datos sean exitosas, donde se invierte una solución y se diseña un paquete de preguntas o una pregunta que le da la respuesta a múltiples variables que nosotros tenemos. El proceso de preparación de datos puede variar según la industria o necesidad, pero normalmente consta de los siguientes pasos. Número 1, adquisición de datos, donde la determinación de los datos que se necesitan recopilar eh, debe estar eh, debidamente establecida y debe dar acceso al análisis más extenso y más confiable. En el segundo punto vendría la exploración de datos, que determina la calidad de los datos que se han revisado y se han analizado entre cada una de las variables que comprende el análisis que nosotros estamos haciendo. Y en tercer punto vendría la limpieza de datos, que mejora la calidad de los datos y que determina la productividad que se ha generado al obtener dichos datos y nos permite establecer las diferentes, los diferentes elementos y
de alguna otra manera las diferentes perspectivas a prueba del error que pudiéramos tener en la recolección de los mismos. Esto es bien importante porque aquí es donde nosotros determinamos qué datos sí nos sirven en relación a la pregunta que estamos haciendo, a la incertidumbre que queremos resolver, a la consulta que hicimos, y de alguna otra manera tenemos la seguridad de que los datos van a ser correctos. Y después vendría la transformación de los datos, que es otorgarle un formato, orientación, edición y enriquecimiento de los conjuntos de datos utilizados en un análisis para producir perspectivas más significativas. Recordemos que son datos y en teoría los datos responden a un cuestionamiento que nosotros hicimos, a un comportamiento que nosotros analizamos, a una reacción que nosotros quisimos que las personas identificaran, y al final son perspectivas, ¿no? Y esto nos ayuda a determinar si la perspectiva del consumidor está correlacionada con nuestro producto, con nuestro servicio, y de alguna otra manera nos permita pues poder vincularlos para que se sientan y lo puedan adquirir. Si bien los procesos de preparación de datos se desarrollan uno tras otro, no siempre son lineales. O sea, podemos hacer correcciones o ajustes a partir de los anteriores elementos que hemos revisado, a partir de las necesidades de nuestro producto, a partir de las necesidades de las preguntas que tengamos que hacer o que hayamos hecho, perdón, y de alguna otra manera establecer cuáles serán los análisis que nosotros vamos a hacer a la preparación, a el análisis, a la codificación de los datos que hemos desarrollado. El orden de estos pasos puede cambiar según los datos disponibles y las preguntas que se formulen. Es común revisar un paso anterior a medida que se revelan nuevas perspectivas o se integran nuevas fuentes de datos en el proceso. Es necesario que nosotros analicemos cómo se está desarrollando la información, y también nos va a avisar si lo que nosotros planteamos es lo que nos están respondiendo, que muchas veces es uno de los problemas de la comunicación, que nosotros pues preguntamos una cosa y nos están respondiendo otra o algo totalmente distinto, o simplemente nos están ignorando, ¿no? Que eso también puede ser. La elección de la estrategia del análisis de datos debe iniciar con una consideración de los primeros pasos del proceso. Primero, hay que establecer la definición del problema, qué estoy buscando, qué quiero encontrar o qué no quiero encontrar. En segundo, desarrollar el enfoque, qué es lo que yo quiero que la gente opine, qué es lo que yo quiero que la gente me informe, y qué es lo que quiero que de resultado me dé. Y después el diseño de la investigación. Ya a partir de la información que tenemos, sí podemos empezar a definir que la pregunta que yo sondeé es la correcta, que el concepto que yo le proporcioné visualmente a la persona es el que quiero buscar, y etc. elementos. Plan preliminar de análisis de los datos que se prepara como parte del diseño de investigación debe usarse como un trampolín para la investigación y para todo el proceso que nosotros tenemos bien determinado. El siguiente paso es considerar las características conocidas de los datos. Esto es, ya tengo los datos y ahí ya puedo definir muy bien mi pregunta, puedo definir muy bien mi concepto, puedo definir muy bien las imágenes que voy a utilizar, las personas que voy a utilizar, los medios que voy a utilizar, los grupos que voy a utilizar para empezar a hacer mi análisis de lo que yo quiero responder con claridad. La escala de medición usada ejerce una fuerte influencia en la elección de las técnicas estadísticas, ¿no? Y evidentemente aquí tendremos que entrar en elementos de carácter matemático. Además, el diseño de investigación puede favorecer ciertas técnicas, evidentemente de la parte estadística, y la elección sobre los datos obtenidos durante su preparación es valiosa, ayuda para la elección de una estrategia de análisis.
Y sobre esa estrategia de análisis nosotros podemos ya empezar a determinar ciertos datos que nos resulten importantes. También es importante tomar en cuenta las propiedades de las técnicas estadísticas, en particular sus propósitos y sus suposiciones, porque repito, estamos suponiendo que un grupo de personas nos ha dado una respuesta que es favorable en relación al producto y al servicio, pero como es una preparación y un análisis de datos, no estamos haciendo todavía una investigación de mercados. Estamos tomando un porcentaje que nos determine si el concepto, si la idea, si el producto, si la innovación, si el proceso es el que corresponde. Por lo tanto, algunas técnicas estadísticas son adecuadas para examinar las diferencias entre variables, otras para evaluar la magnitud de la relación entre variables y otras más para realizar predicciones. Es ahí donde necesitamos a gente que realmente sepa mucho de los elementos estadísticos que nos pueda auxiliar en el caso de que nosotros no los manejemos en relación a este tipo de investigaciones. La experiencia y la filosofía del investigador influyen en la elección de las estrategias de los análisis de datos. Un investigador experimentado y con formación estadística empleará una variedad de técnicas que incluyen los procedimientos estadísticos avanzados, por eso les decía que forzosamente necesitamos un actuario o un matemático en nuestro equipo, y los investigadores difieren en sus disposiciones a hacer suposiciones sobre las variables y la población. Porque recuerden que ellos piensan hoy en un campo matemático donde a lo mejor no consideran algunos enfoques que el administrador sí determina. Por lo tanto, las técnicas estadísticas pueden clasificarse en univariadas y multivariadas. Las técnicas univariadas son recomendables cuando hay una sola medición para cada elemento de la muestra y cuando hay varias mediciones para cada elemento, para cada variable, se analizan por separado. Las técnicas multivariadas son convenientes para el análisis de los datos cuando hay dos o más mediciones de cada elemento y las variables se analizan al mismo tiempo en forma conjunta. Esto ya nos plantea una limitante. ¿Cuántos elementos deseamos estudiar? Si deseamos estudiar dos o más, utilizamos elementos multivariados, o sea, elementos estadísticos multivariados. Si queremos utilizar un solo concepto que queremos responder, utilizamos técnicas univariadas que solamente van a analizar un componente. Las técnicas multivariadas se interesan en las relaciones simultáneas entre dos o más fenómenos, ¿no? Precio-calidad, calidad-marca, marca-diseño, durabilidad-diseño, diseño, colores aplicados, etc. La diferencia de las técnicas univariadas es el hecho de que no se concentran en los niveles promedios y las distribuciones de varianza del fenómeno, sino en la medida de las relaciones o correlaciones entre estos fenómenos. Y finalmente vemos un cuadro de elementos estadísticos que nos puede ser de utilidad en cuanto a las técnicas univariadas o multivariadas que nosotros podamos utilizar y las diferentes técnicas estadísticas que nosotros podríamos utilizar en el desarrollo del análisis de datos. Ojo, solamente del análisis de datos. Y bueno, esto es un elemento muy específico que requiere de ciertos especialistas. ¿Sale? Los valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia, relación de igualdad o desigualdad, donde hay orden entre clases, ¿no? Y aquí podemos utilizar técnicas nominales, ¿no? También podemos utilizar técnicas ordinarias cuando están mutuamente excluyentes, tenemos un orden lógico y cada categoría es más alta o mejor que la anterior, entonces ahí podemos utilizar
elementos estadísticos de excelente, bueno, regular, malo, pésimo o nivel de educación y a determinarlo como un elemento estadístico. Podemos utilizar intervalos cuando los valores representan magnitudes, establecen orden y distancias entre diferencias entre valores, tiene un tamaño o constante, y aquí hablamos de productos, de precios, y podemos utilizar puntuación en una prueba de elementos matemáticos. ¿Qué opina del 0 al 10 del detergente tal, ¿no? ¿Qué opina del papel higiénico del 0 al 10 de esta marca, ¿no? Y luego tenemos técnicas estadísticas de razón, que miden las características de clase de intervalos, el punto cero, la representación de ausencia y las características. Y aquí medimos estaturas, pesos de personas, distancias, casas, trabajos que puedan ser activos para los niveles de consumo y que de alguna otra manera, bueno, pues puedan opinar acerca de ello. Y estas serían las técnicas más representativas para el análisis de datos en la investigación de mercados. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero les haya agradado. Ya más cortos, más concisos, menos paja para que la concentración sea mucho más alta. Y sin más que agregar, muchachos, les damos gracias por su atención y hasta la próxima.